cogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda. Déjame que te cuente, limeño. Muy buenas tardes. Soy Stefan Reich, director de Lidera UP. Bienvenidos a Déjame que te cuente. Y el propósito de este programa es mostrar la trayectoria de peruanas y peruanos que de distintos sectores ejercen un liderazgo que contribuye al desarrollo de nuestra sociedad. Hoy tenemos como invitado a Miguel Uccelli. Miguel es el CEO de Scotiabank y tiene una importante trayectoria en la banca del Perú. Bienvenido, Miguel. Gracias por estar acá. ¿Cómo estás, Estefan? Muchísimas gracias. Hola a todos y gracias por la invitación. Qué bueno verte. Bueno, y quería empezar trayendo un tema de coyuntura, ¿no? Nos encontramos en un momento difícil en el Perú y quería preguntarte, ¿qué le dirías a los peruanos en un momento como este? Gracias por la difícil pregunta, a quienes tenemos un poco más de años, pues le diría que los momentos difíciles que estamos viviendo y que vienen pasan, ¿no es cierto? Los ciclos pasan. A quienes tienen menos años, a estudiantes de la universidad que han vivido una época diferente de Perú y no han vivido una crisis, pues decirles lo mismo. Los momentos difíciles pasan, las coyunturas políticas, económicas, sociales pasan, pero pasan porque alguien hace algo para que pasen, ¿sí? Y cuando muchas más personas hacemos algo para que esas crisis pasen, y ahora en un rato podemos hablar de varias que nos ha tocado pasar a los mayores, pues terminan pasando, y que siempre debemos enfrentarlas de la manera más racional posible, con optimismo, pero encontrando sustento para el optimismo, ¿ok? Está un poco teórico lo que estoy diciendo, pero salga quien salga, vamos a ponerlo así, como presidente, pues debemos encontrar de qué manera, desde cada rol que tiene cada uno, ayuda a que el Perú siga creciendo. Y ese rol se puede hacer desde el sector público, privado, en fin, pero hay que seguir ayudando, salga quien salga. Ahí paro, Estefan. Totalmente, totalmente. Y bueno, quería, digamos, también traer a esta conversación, ¿no? Esto que hablamos tú y yo en la previa, que es cómo tu vida profesional se divide en ciclos. Y quería preguntarte acerca de ese primer ciclo profesional que tuviste en Estados Unidos, ¿no? Donde estuviste ahí trabajando en banca de inversión, y quería preguntarte cómo así llegaste a trabajar en banca de inversión en Estados Unidos. ¿Cuáles fueron los principales aprendizajes de ese ciclo de tu vida? Coméntanos un poquito de tu paso por Estados Unidos. Seguro. Voy a retroceder un poquito más para contar el orgullo que tengo por haberme graduado de la Pacífico en el año 92 de administración y 93 de contabilidad. Yo soy administrador y contador, y hice algo de contabilidad previamente, pero tenía este sueño de hacer un MBA en Estados Unidos y trabajar en Nueva York. Ese era mi sueño. No sabía bien qué significaba, no sabía qué significaba, pero ese era el sueño, y para mí hacer un MBA en finanzas era un poquito la puerta, y entonces aplicamos a Wharton, y en ese momento también, hoy día las universidades son más conocidas, el mundo se ha achicado, se ha globalizado. En ese momento nosotros estábamos haciendo un salto importante, había pocas generaciones arriba nuestra que habían hecho carrera. Entonces, llegamos, una experiencia fantástica, y después viene este que llamamos, con Estefan, este ciclo de estar en Estados Unidos, de aprender de la cultura, aprender lo distinto que es, digamos, vivir por allá, y por supuesto, trabajar en banca de inversión. Se inició con un banco que hoy día probablemente ya no le suena, se llama Bankers Trust, que era un banco muy tradicional, pero al mismo tiempo muy innovador, y entonces tenía una dinámica muy agresiva. Ese banco fue comprado por Deutsche Bank, que probablemente es un banco que ya conozcan más, un banco global que quería entrar a Estados Unidos. Y luego, digamos, tuve un paso también por JP Morgan. Y esos años fueron felizmente yo tenía el training previo de haber trabajado horas larguísimas en contabilidad. Y si hay algo que se me viene a la mente de ese primer ciclo, son horas larguísimas de trabajo
frustraciones enormes, continuas, por el nivel de detalle, por la presión, de alguna manera, el sentido de inestabilidad. Uno está en Estados Unidos viviendo con visa de trabajo, tiene que estar performando. Esta es una industria muy dinámica, entonces de vez en cuando, y yo de hecho, les cuento si quieren, la primera muestra de incertidumbre que tuve, ¿eh? Yo me había graduado recién en el año 98 en mayo, y en octubre vino una primera crisis grande, global, se llamó la crisis de Turquía y Rusia. En fin, volaron los mercados financieros por el aire. Y entonces, nosotros que estábamos en la parte de Latinoamérica, éramos 26 en el equipo de Latinoamérica, y nos invitaron a que vayamos a un cuartito. Sabíamos que se estaba reduciendo por todos lados, ¿no es cierto?, los equipos. Terminaron de cerrar la puerta, entró el jefe, ¿no es cierto?, y sacó de su bolsillo un papel y empezó a leer. Lilian Maecha, Gerardo Sotomayor, me acuerdo todavía de los nombres y el orden. De los 26 que éramos, salieron 14, ¿ya? De los que estaban ahí, 14 salieron. Y él dijo, bueno, los que no hemos llamado su nombre, salgan de la sala. Yo no sabía si mi nombre lo habían dicho o no lo habían dicho, y no sabía si tenía que salir o quedarme. Estaba con un nivel porque en ese momento que empezaba, digamos, este ciclo, podía haber terminado perfectamente, ¿no? Tuve la suerte de, en fin, estar dentro de los que nos quedábamos, con un susto enorme. Eso me hubiera cambiado la vida. Y sin embargo, pues pasé esa barra de esa primera crisis, que le agrega, digamos, a todo esto que te comentaba, horas largas, frustración, mucho sacrificio, Estefan, mucho sacrificio. Creo que es una edad en la que, digamos, por más que el mundo vaya cambiando, no me imagino a esa edad crecer, aprender, trabajar y ¿no? y tener performances sin muchísimo sacrificio de horas. Uh-huh. Y ya que estamos digamos, conversando acerca de crisis que se van dando, también me comentaste en esa previa que tuvimos tú y yo, que a los pocos años vino el 11 de septiembre y que estabas ahí y que viste cómo se desplomaban las Torres Gemelas. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se vivió eso, además, en una industria tan sensible como la banca? En esa sala que te comentaba, que nos sirve de ancla, porque eso era el piso 37 de la calle 130 Liberty Street, que estaba al frente de las torres, pues no tenían ni siquiera retiro. Era digamos, estaba la avenida, estaba una vereda en realidad, y ahí se levantaban estas torres. Entonces nosotros estábamos al frente muy cerca. Y entonces, felizmente, estas horas interminables de trabajo, pues terminaban a las 2, 3 de la mañana, así trabajábamos, pero al día siguiente, felizmente, pues, no entramos tipo 9:30, ¿no? Entonces estuvimos el 11 de septiembre en realidad de noche. Y esa mañana yo me iba siempre con un amigo y me llama y me dice, oye, parece que ha habido un accidente, prendimos la tele. Yo estaba en la isla, digamos, pero pues en la calle, un poco más lejos. Y entonces vimos que lo mismo que vieron seguramente todos, creo que digamos, probablemente los chicos no, pero los un poquito más grandes, todo el mundo se acuerda exactamente dónde y cómo vio el tema de las torres, ¿no? La diferencia en nuestro caso es que cuando se cae una torre, pues la primera cae muy hacia abajo, la segunda se inclina, y esa inclinación chocó con nuestro edificio y lo partió, y lo dejó un daño estructural, y ya no pudimos regresar. Y ese momento, con toda esa tierra, la verdad no sabíamos quién había y quién no había. Felizmente había habido tiempo, ¿no?, de evacuar, y habían salido mucha gente, murió solamente el portero. Esa crisis llevó el nivel de incertidumbre ya pues a nivel del cielo, ¿no? Pero vimos cómo los planes de negocio, los planes de contingencia, sobre todo en el tema de la banca, nos fuimos a trabajar, teníamos un lugar para seguir trabajando, un poco lejos, era 45 minutos, pero digamos la vida continuó con toda la pena y con todo el caos, pero seguimos. Vinieron algunas otras reducciones en el equipo que le agregaban incertidumbre. Felizmente las sorteé también, pero fueron momentos muy duros, ¿no? Fueron momentos muy duros porque nosotros debajo de esos edificios almorzábamos, ¿no? Almorzábamos y comíamos y en fin, tienes todas estas caras que no sabes al final si vivieron o no vivieron, pero fue un momento duro
fue un momento duro de aprendizaje. Me imagino, me imagino. Definitivamente uno de los momentos que cambió la historia, ¿no? Y de ahí vienes a Perú y entras a trabajar a Intercorp, en un momento donde Intercorp despegaba. ¿Cómo fue? ¿Cómo fueron esos años en Intercorp? ¿Y cuáles fueron los grandes aprendizajes que te llevaste del trabajo como alto ejecutivo en Intercorp? Seguro, seguro. Tengo que hacer un puente. Entonces, después de las torres, pues mi hija tenía 3 años, estábamos todavía, nació mi segundo hijo, vivíamos en Nueva York. Después de estos días de confusión vinieron algunos años. Me acuerdo que le pregunté, con el susto que había de vivir en la ciudad inmediatamente después, me acuerdo de haberle preguntado a mi viejo, pues, ¿qué hago? Ya me voy a Lima, ¿no? Y me dijo una expresión un poco antigua, que la verdad no sé si es correcta, pero me dijo, una vez, Miguelón, una sola vez, capan al gato. Esa fue la expresión que hasta hoy me acuerdo, como diciendo, no te preocupes, esto, digamos, y tenía razón, se convirtió en la ciudad más segura del mundo hasta el día de hoy, ¿no? Y entonces, felizmente optamos por tener esa paciencia, digamos, tensa, pero nos quedamos 3 años más trabajando y fueron 3 años, la verdad, fantásticos de crecimiento. Pero ya cuando nace mi segundo hijo, ya se volvió un poquito más complicado y ahí empezamos a tender hacia la familia y a regresar, y entonces mi esposa y yo dijimos, bueno, un momento de regresar. Y empieza ese ciclo del que mencionas tú. Efectivamente, fue muy entretenido, digamos, verlo desde que era un grupo un poco más chico y creció, digamos, tremendamente todos esos años. Y lo que me llevo de ahí es una apuesta sólida por los fundamentos que tenía Perú en ese momento y que tiene Perú hoy día. No ha cambiado nada. Desde ese momento hasta hoy, mi rol desde la banca ha sido promocionar al Perú, ¿no es cierto? Vender al Perú en el buen sentido, atraer capitales, atraer préstamos, atraer inversionistas, digamos, presentar al Perú con todas las bondades que tiene la generación joven, ¿no? El bono demográfico, la subpenetración que hay en todas las industrias, la banca, etcétera, etcétera. Y a lo largo de los años, pues las inversiones de manera consistente hizo Intercorp con la gran visión no solamente de Carlos Rodríguez Pastor, del equipo ejecutivo que lo rodeaba, pues le permitió construir en varias áreas pues crecimientos y posicionamientos, la verdad fantásticos, y sí, fue una época donde por coincidencia teníamos muchos amigos un poco de mi generación, de mi promoción de colegio, de mi universidad, con los que compartíamos este sueño de bancarizar y de que más gente utilice pues, los formatos modernos, de que la salud llegue pues, de manera más organizada y más barata, y en fin, todos los emprendimientos en los que está el grupo Intercorp, incluyendo el Dignova School, uno probablemente pues, el proyecto más inspirador y más lindo que tiene el banco. En ese proyecto, perdón, el grupo, en ese proyecto me tocó participar, en realidad no del proyecto, pero sí con los asesores del proyecto, una firma de innovación que se llama IDIO, para crear un laboratorio de innovación. Fue una época fantástica, Estefan. Sí. No, y suena como que fue justamente un momento de enorme despegue y de enormes emprendimientos, ¿no? Por todos lados, en distintos sectores que efectivamente hasta ahora siguen teniendo un impacto muy positivo en la sociedad peruana. Antes de pasar al tercer ciclo, quiero saludar a Richard Cama, que nos saluda desde Cañete, a José Inocencio, un joven de 68 años que está muy contento de estar acá, a Karina Sakihara, a Jabs Mal. Así que muchas gracias por escucharnos. Y acá, Miguel, quiero tomar este tercer ciclo, Scotia, que todos sabemos por las redes que está llegando a su final, pero quiero que nos cuentes cómo fue tu primer día, o antes del primer día. ¿Cómo te sentiste cuando fuiste nombrado gerente general? Y hago esta pregunta porque el sueño de muchos chicos es algún día ser gerente general de un banco importante, y tú lo cumpliste. ¿Cómo te sentiste cuando de pronto te diste cuenta que eras gerente general de uno de los bancos más importantes del Perú?
mi salto, digamos, de Intercorp hacia acá fue para una posición de head de retail banking, ¿ya? Con alguna opción de gerente general, pero no era esa parte del arreglo, era venir a ayudar en la parte de retail. Y eso fue en octubre, y en fin, hicimos algunas cosas rápidas, y llegué a Toronto, como uno de mis 28 viajes a Toronto en estos años, pues... y Dieter, en ese momento el jefe, pues me invita a tomar desayuno y me siento y me pregunta, ¿estás listo? Y yo no sabía si me decía, ¿estabas listo para pedir el desayuno? ¿No? Pero siempre listo, pues sí, claro, ¿para qué? ¿No? Sí, sí, por supuesto que estoy listo, pero dime como para qué, ¿no? Para que te hagas cargo de todo. Y son esos momentos, pues, que te quedan grabados. Creo que corregiría un poquito tu pregunta, Estefan, para que la pregunta sea así, ¿no? Aspirar a ser gerente general tiene que ser una consecuencia, ¿no es cierto?, de hacer un montón de cosas bien. Cuando uno lo que quiere es gerente general, puede distraerse, puede confundirse, puede aparentar interesado, puede tratar demasiado. Y sin embargo, si lo atamos un poco con lo que contaba, que son estas miles de horas de trabajo, de sacrificio, sábados y domingos, no quiero sonar a Martín, pero en mi vida he trabajado montones y montones de horas, y creo que la consecuencia ha sido esa, ha sido la organización saber que contaban con alguien que tenía la pasión, ¿no?, para dar la mía extra, la pasión por lo que hacía, que entendía, digamos, el rol de la organización, y eso te va llevando, te va llevando como consecuencia, no como objetivo, como consecuencia. A veces uso el ejemplo cuando hablamos, por ejemplo, de participación de mercado. Voy a aterrizar un poco táctico, va a ser mi ejemplo, pero uno no debería plantearse el tener 25% de participación de mercado. Uno debería plantearse hacer las cosas bien, tener el mejor servicio al cliente, si fuera esa la variable que pide, ¿no?, o el mejor precio, o el costo más, y que como consecuencia de eso, pues, uno tenga. Entonces, igual pasa en esto, el logro debe ser una consecuencia, y el objetivo debe ser, pues, tener un buen performance. Uh-huh. Ahora has hablado efectivamente de esa resiliencia, de ese aguante, ¿no? Casi un aguante maratónico, ¿no?, de largas horas, ¿no?, y de mucho esfuerzo. ¿Qué más se necesita para tener éxito en una industria como la banca? ¿Qué otras competencias, qué otras habilidades sientes que son necesarias para tener éxito en tu rubro? Resiliencia sin duda, porque hoy se nos ofrecen muchas más opciones. Hoy día los estudiantes salen en un mundo con más opciones. Todo el mundo de la tecnología, imagínense, pues no existía. Y eso hace que algunos ciclos sean más cortos y nos produzcan algo más de inestabilidad. Yo lo que les puedo transmitir es que mi generación y amigos míos, e inclusive generaciones más jóvenes de personas que tienen éxito, han tenido mucha resiliencia en lo que han hecho. Y los ciclos son largos, ¿no es cierto? Si vamos una vuelta alrededor del directorio de Scotia hoy día, el otro día nos presentábamos, Gianfranco Castañola tiene 25 años en Apoyo, Eduardo Sánchez Carrión tuvo 24 años en Deutsche Bank, Ignacio Bustamante, que también es de la Pacífico, CEO de Hochschild, tiene, me parece que son 24 o 25 años en Hochschild. Elsa del Castillo, que ha sido rectora, 25 años en la Pacífico, y creo que suenan ciclos absolutamente interminables. Fíjense que no es mi caso son estos ciclos, sí, más o menos largos, ¿no? Estos 7 por ahí en Estados Unidos, 10 en Intercorp y ahora 7. Creo que hay algo asociado a esa resiliencia que construye. Van a tener en cualquier ciclo y en cualquier organización jefes buenos, jefes malos, van a tener momentos, ¿no?, de carne y de hueso, van a tener cancelar planes personales porque les tocaba una presentación y es absurdo que me la pidan a esta hora cuando me la debieron pedir hace 3 días, yo lo vi que no, que me la pudo. Esos momentos, sobre todo cuando estás empezando tu carrera, pero a lo largo de tu carrera, no deben gatillar decisiones rápidas. Yo creo que ahí hay de resiliencia, y hay que, a pesar de que tengan más opciones, porque si uno va probando,
pues todo el tiempo, muchas opciones, al comienzo le puede dar un poquito de aire, ¿no?, a su currículum, y le puede dar más experiencia, si está bien, pero ciclos muy cortos me da la sensación que apalancan menos en el largo plazo. Uh-huh. Y una pregunta, Miguel, porque es interesante cómo hablas de estos ciclos largos, y algo que se dice mucho acerca de los millennials es que, por el contrario, tienen ciclos más cortos. Esta mirada tuya, que parte de la experiencia muy propia de tu historia, choca a veces con la realidad de los chicos jóvenes que entran en el banco. ¿Has tenido esos, digamos, encontronazos de miradas? He ratificado, porque entrevisto y trabajamos con millennials hoy día, ojo, ¿no? 40 para abajo, ¿no? Ya los millennials no son tan millennials como a veces pensamos, no son de 20, pero en generación, digamos, amplia, si quieres, en 20 a 30, inclusive 30 y 40, sigo ratificando que quienes acceden a los puestos de más responsabilidad es, digamos, mediante la consistencia. Las personas que van tratando... A ver, pre-MBA, yo también salté un poquito, pre-MBA, el ciclo del que hemos hablado de Nueva York es post. Pre-MBA sí, también tuve algunas opciones. Tuve un ciclo un poquito más corto, haciendo contabilidad en lo que se llamaba Arthur Andersen, ahora se llama Ernst Young, ¿no? EY, esa fue mi escuela, mis primeros 4 años. Y de ahí salté un poco. Pero sí ratifico, Estefan, hoy en el banco, en el grupo, además somos un grupo que estamos en 35 países, y acá tenemos la financiera, la caja, la AFP, Profuturo, sigue dándose las mejores oportunidades a quienes están dispuestos a tomar un poco más no solamente de riesgo, sino de compromiso con la responsabilidad que le toca. Porque, y sí me pasa también, esto creo que es importante que lo sepan, cuando yo entrevisto mucho, la pandemia evidentemente ha sido un poco distinto, pero a pesar de eso, entrevisto mucho. Históricamente 50, 60 personas al año. Y cuando uno ve un currículum donde ve que ha estado, ¿no?, 2 años en una empresa, 2 años en la otra, 2 años en la otra, 1 año en la otra, dice, bueno, ¿cuál es la probabilidad? Uno mentalmente hace una proyección, ¿no? Estadística, si quieres, ¿no es cierto? En el eje, pues tiempo, en el otro eje y, pues, este número. ¿Cuál es la opción de que se quede más de 2 años con nosotros? Y entonces, eso resta en algún momento. Quizá, voy a especular un poquito, después de los 25, 27, uno ya espera, ¿no?, este compromiso de ciclos un poco más largos, porque cuesta explicar. Al final lo más importante es explicar por qué nos cambiamos, ¿no? ¿Por qué hacemos estos cambios tan drásticos? Y si uno tiene que explicar 7 cambios en su vida, pues pierde, por lo menos para el mundo corporativo, el mundo empresarial, ¿no? El mundo de emprendedores, el mundo de startups, el mundo de NGOs, el mundo del sector público es diferente, ¿no? Mi mundo ha sido hasta hoy, pues, este mundo corporativo. De acuerdo. Y háblanos un poquito de cómo es un día normal en la vida de un gerente general. ¿Qué hace un gerente general de un banco durante su hora laboral? ¿Y cuáles son los dolores de cabeza más grandes que tiene un gerente general de un banco? Buena pregunta y difícil, ¿no? Difícil. El reto más grande es hacer lo importante y no lo urgente, ¿no es cierto? Sobre todo ahora. Entonces, porque se imaginarán que de este trabajo, y pasa en muchos, no solo en gerente general de un banco, pues puedes trabajar 12 horas al día y no has hecho nada muy relevante. Puedes haber contestado 27 mails, 27 reuniones, comités, tal, y terminas el día y no moviste la aguja, digamos, de valor ni para los empleados, ni para los clientes, ni para los accionistas, ni para la sociedad. Entonces, el principal reto es ese driver entre corto plazo y largo plazo, y entre cosas urgentes y cosas importantes. De hecho, empezamos nosotros los martes en nuestros comités de gerencia, pues cada cierto tiempo hablando de eso. Decimos, bueno, vamos ahora a hacer lo importante y no lo urgente. Y entonces nos dedicamos a mirar un poquito a largo plazo. El día a día puede ser muy, muy ocupado con comités de riesgos, con comités operacionales. En el banco, pues uno administra riesgos, y entonces uno se puede pasar el día entero administrando riesgos operativos, ciberseguridad, riesgos de crediticios, evidentemente, ¿no? Pero pues eso es el día a día, que contigo o sin ti, pues quizá no hay mucho cambio. Yo diría
que lo más importante es, para mí, balancear la agenda donde entren temas de sostenibilidad, donde podamos ver la estrategia de largo plazo y asegurar que estamos yendo en ese camino, donde contribuimos y entendemos que nuestro rol como banco y como grupo financiero es más allá de lograr utilidades. Y esa es un poquito la fricción que existe en mi agenda. Y, digamos, si quisiera agregar un tema más, suena random, pero es importante, pues asegurar que estamos construyendo un equipazo para poder enfrentar los retos, para poder delegar el día a día y nuevamente, como ciclo virtuoso, pues dedicarnos más tiempo a pensar en lo importante y no en lo urgente. Ahora, quiero traer una pregunta que surge mucho, sobre todo en un país con tantas diferencias y sobre todo en un momento de tanta polarización. Y es que la banca muchas veces es atacada, descriticada, es vista con cierto escepticismo por mucha gente. ¿Qué le dirías tú a esas personas? ¿Cuál es el rol que cumple la banca en el desarrollo de una sociedad? Muy, muy importante. Lo primero que hay que pensar, piénsenlo así, la sociedad podría existir sin banca, ¿ok? La banca es un invento, la sociedad perfectamente podría vivir sin banca, ¿ok? Vamos a suponer un momento, cada uno guarda sus ahorritos, ¿no es cierto? Eso significaría que si alguien se quiere comprar pues, un auto, tiene que esperar 5 años de ahorro solo para el auto y luego se compra el auto. Si uno quiere comprarse una casa, tendrá que esperar 25 años, seguramente, o 20 para comprarse una casa. Si una empresa quiere financiar capital de trabajo, pues va a empezar ahorrando muy poquito y no va a lograrlo. Entonces, lo que hace la banca es acelera de una manera brutal, ¿no es cierto?, el crecimiento, el consumo, el cumplimiento de hitos importantes, como una casa, como estudios, ¿no es cierto?, en el lado personal, y por supuesto permite apalancar a las empresas para lograr capital de trabajo y comprar una maquinaria. Y entonces esta inyección es un acelerador brutal de la banca que permite que las economías crezcan a un múltiplo de lo que podrían crecer. Y eso, ustedes saben perfecto, pues que eso genera empleo, ¿no?, riqueza, bienestar, y es un círculo virtuoso. Entonces, el rol de la banca es fundamental. Y por supuesto, como rol primario, pues cuidar los ahorros, ¿no es cierto?, ser un custodio de los ahorros. Pero digamos, el más brutal. Hay una correlación altísima entre crecimiento de la economía y crecimiento de los sistemas bancarios, ¿ok? De hecho, en el caso peruano, el sistema bancario crece inclusive a 2 veces, entre 2 y 3 veces lo que crece la economía. Y es difícil y hay pocos estudios concluyentes de si es causalidad, si es correlación. No importa, no importa. Cuando tenemos un país como el Perú, donde hay tanto por hacer, quitarle, ¿no?, la banca, pues limitaría enormemente. Ahora, tú puedes decir, muy bien, Miguel, ¿no es cierto? Ya, está bien, te compro, ¿no es cierto? Te compro el aporte del sistema, pero ¿qué fue con los intereses, ¿no es cierto? ¿Y qué fue con las comisiones, ¿no? Entonces, las estructuras de costo de un sistema dependen evidentemente de la capacidad de distribución y de la competencia que haya. En el Perú hoy día, uno puede ir a 54 instituciones formales a pedir un crédito, ¿ya? Y entonces hay un poco de paradigma alrededor de lo alto que son las tasas de interés. Pero hay tasas de interés altas. Y en esos nichos donde hay tasas de interés altas, está explicado por la enorme informalidad, por el enorme costo de mora, de no pago que hay, ¿no es cierto? Y por el tamaño chico de los créditos que permiten encarecer. Eso se factoriza y termina saliendo una tasa alta, pero las tienen las cajas, las tienen las financieras, ¿no es cierto?, las tienen los bancos. Uh-huh. Lo potente, y con esto termino, porque puedo hablar 2 horas, evidentemente, de banca, es las tasas vienen a la baja de una manera brutal. Lo que construimos en banca en Perú los últimos años, de la mano del Banco Central y de los reguladores, nos ha permitido el año pasado canalizar 60.000 millones de soles en créditos, en cerca de 500.000 créditos, 90% a las pymes, dicho sea de paso, a tasas de 2%, ¿no? Una cosa absolutamente fantástica, inverosímil, cuando se vea la historia de la economía peruana, el salto gigante, y eso es a través de, ¿no es cierto?, la solidez, la solvencia, los canales que tenía la banca, sin cobrar un sol, dicho sea de paso,
Y bueno, y podemos hablar de muchas otras cosas más que podrían permitir una reducción adicional de tasas y de comisiones, pero nos escapamos de la conversación. Y de hecho quiero hacerte una pregunta más, digamos, en estos ciclos profesionales, para ir a entrar a otra cosa, pero quiero terminar esta parte de esa trayectoria profesional tan destacada con una pregunta que nos trae Javier Maldonado, y es, ¿cuál es el recuerdo más gratificante dentro de Scotiabank? Han sido casi 7 años maravillosos. Javier, gracias por tu pregunta. El banco era un banco sólido en muchos aspectos desde antes, había un equipo muy sólido desde antes, y lo que hicimos es construir un poco una cultura un poquito más, es como que subimos la música, ¿no es cierto? Prendemos las luces, le pusimos un poquito de alegría, de ganas de jugar para ganar, de creernos que podíamos ir a ser el mejor banco del país y para el país, ¿ok? Le agregamos propósito, le agregamos el construir un mejor futuro, le agregamos sentido a lo que estamos haciendo. Quizá el haber salido número 1 en el ranking de Great Place to Work este año consolida o digamos, representa de una manera tangible todo eso que construimos, que de nuevo, hay mucho más por hacer, pero te agradezco la pregunta. Creo que ese es un momento, sin duda, cúspide. Y a Karina, a quien recién saludaste, Estefan, pues es la autora de mucho de lo que hicimos estos años. Y ahora yo quiero hacer un punto y aparte. Quiero hablar de Miguel más allá de su rol como CEO, ¿no? Y hablar un poquito de ti, de tu vida previa a esta trayectoria. Y puntualmente tú vienes de una familia de educadores, ¿no? Cuéntanos un poquito acerca de eso, de esa familia de educadores, y cuál ha sido el impacto de esta constelación de educadores en tu vida. Si te escuchan mis hermanas y mi madre, se sentirían halagadas por esta constelación. La verdad que es una constelación de estrellas educadoras. Y entonces, nada, mi hermana ha dedicado su vida a investigar educación, está hoy día desde el Instituto de Estudios Peruanos en el IEP, sabe más que nadie probablemente sobre educación rural inclusive, pero tiene muchos campos. Mi hermana es una crack. Mi otra hermana mayor es profesora de la Facultad de Educación de Harvard, nada menos, profesora permanente, tiene muchos años allá. Mi madre fue profesora de inicial, mi abuelo fue profesor de la agraria, y si nos remontamos, creo que arriba de mi tatarabuelo Pedro Alabarte, por ese lado, pues es el primer colegio fiscal, efectivamente. Y a mí me ha tocado enseñar también en la Pacífico, pero eso es otro tema. Yo soy ¿cuánto de esas discusiones, seguramente de niño, ¿no? o de más grande, pues alrededor de esta constelación de estrellas ha influido en mi vida mucho, sin duda mucho. Yendo a eso, por ejemplo, ¿cómo eran las sobremesas en tu casa? Intensas. Las sobremesas eran obligadas, eran de unas discusiones desde chico, de unas discusiones buenas en las que creo que mi padre, por divertirse, pues siempre tomaba la posición contraria, no importa cuál sea, para retarnos, y ahí entre nosotros y mis hermanas, pues nada, nos defendíamos, y luego, pues nada, con mis hermanas hemos tenido, por supuesto, puntos de vista discrepantes siempre, pero mutuamente no sería yo quien soy sin la influencia de mis padres y mis hermanas, sin ninguna duda, ¿no? Y de esa familia, ¿cómo así decides dedicarte a la banca? O sea, en esa cultura familiar, ¿cómo así terminas estudiando banca? Buena pregunta, y uno a veces le cuesta retroceder. Mi padre, que es empresario, de hecho hasta el día de hoy tiene una empresa muy linda que se llama Hidropónicos Don Miguel, y hace la verdura más linda que ustedes encontrarán en Wong y Metro, en todos son unos pimientos, pero que parecen de cera, fantásticos, muy recomendables. Pero eso fue en su último ciclo largo, ¿no es cierto? Tuvo unos ciclos antes de empresario textil, con todo el aporte. Siempre escuché a mi padre hablar de todo el aporte de la industria textil a la sociedad. Siempre lo escuché hablar en esos
en esos términos. A él le tocó celebrar los 25 años de la Sociedad Nacional de Industria y antes de ayer me compartió el libro porque se lo había encontrado, donde se recogía el aporte de la Sociedad Nacional de Industrias y el aporte del Comité Textil y el sector textil en la sociedad. Y siempre lo escuché. Y antes que eso tuvo un pase por el Banco de Crédito, dicho eso de paso, y lo he escuchado a lo largo de mi vida, pues todas sus anécdotas, pues hablar de banca y su paso por la banca. Y creo que fue eso lo que me inclinó en fin, a escoger la banca en algún momento. Y de ahí llegas, y eventualmente llegas a la Pacífico, y cuéntanos de qué manera la Pacífico marcó tu vida y cómo era la universidad en esa época. En esa época, algo que mira, primero era dificilísimo entrar. Yo sé que hoy día también es difícil, ¿eh? No, sé que no es nada fácil hoy día. En esa época simplemente que la oferta era muy reducida y entonces el examen, que es la ruta como yo entré, pues teníamos 11-1, 12-1, esos eran los ratios, ¿no? Entonces estudiabas con un montón de amigos y se quedaban pues 11 y uno entraba, así era. Y era normal entrar a la segunda y a la tercera, pero la dinámica de la universidad, ahora que veo a mis hijos que están por ahí, pues exceptuando por supuesto la pandemia, pues era no tan distinta, menos tecnológica sin duda, pero altamente competida en términos matemáticos. Y he visto cómo mis hijos y ustedes todavía han sufrido, digamos, con esos primeros cursos de matemáticas que son durísimos. Y creo que lo que más y sin embargo, ¿no? Digamos, una buenísima disciplina académica, pero sin embargo, creo que los amigos que hice, y esto es profesores, alumnos y tal, pues en la Pacífico son, creo yo, lo que me han acompañado toda la vida en una, digamos, amistad entrañable y al mismo tiempo, pues, una competencia sana. Y eso ha tenido sin duda un impacto en mí. Yo no sería, ya sé que lo dije con mis hermanas, pero tampoco sería ni habría llegado aquí sin, digamos, ese grupo de amigos entrañable que tengo hasta ahora y que está, digamos, en fin, cada uno en sus espacios haciéndolo extraordinariamente bien. Y quiero incluso retroceder un poco más, ¿ya? E irnos al Santa María de los 80. Y yo sé que tú eres parte de una promoción muy inusual en el Santa María, ¿eh? Una promoción de donde han salido personas de mucho éxito, ¿no? En la empresa, en la política y en el arte, en la gastronomía. Cuéntanos un poco acerca de tu promoción en el Santa María y qué tuvo que darse para que confluyan todos estos talentos en ese momento, porque a mí me parece notable que haya salido tanta gente talentosa de esa promoción en particular. Cuéntanos un poquito acerca de las dinámicas de la promoción del cole. Sí, éramos una promoción enorme, ¿eh? En un momento 180, en un momento inclusive un poco más, y entonces tenemos los exponentes notables que tú has comentado y tenemos, digamos, en 180 tenemos de todo y en todas las disciplinas, músicos fantásticos, pintores fantásticos, hemos tenido un primer ministro como Salvador del Solar, hemos tenido, en fin, varios de los gerentes hoy, Interbank, Alicorp, varios de los gerentes del grupo Intercorp, en fin, creo que estoy tirando ahí unos nombres. Yo creo, tuvimos no tanto una exigencia académica, Estefan, no tanto una exigencia académica, eran momentos complicados de hiperinflación, de escasez, ¿no es cierto?, de hacer colas en los supermercados. Tuvimos algunos profesores humanistas, tuvimos a nuestro famosísimo profesor Charapa Arevalo, que nos hizo, probablemente de lo que más nos acordamos nosotros en el colegio cuando nos juntamos es las poesías que teníamos que declamar, las estrofas de poemas enteros, juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Esa frase la puede decir 180 alumnos de la gloriosa promoción 45. La gloriosa nos puso él y lo adoptamos al buen Charap y lo seguimos invitando hasta hoy a nuestra promoción. Creo que hubo mucho de eso, Estefan, mucho de eso y mucho también del momento de quiebre. O sea, cuando nuestra promoción hemos salido nosotros 92, 93, 94, hemos encontrado
un país distinto que la promoción anterior. Y eso ya no es tanto, digamos, mérito nuestro, sino un punto de quiebre. ¿Ah? Creo que los amigos de las promociones arriba, que hay también, por supuesto, exitosísimos médicos, empresarios, era más difícil hacer una carrera, el mundo financiero no existía, muchas industrias no existían, y es a raíz de esas transformaciones que se hicieron en los comienzos de los 90 que le dan a nuestra promoción una plataforma distinta que las anteriores. ¿Ah? Eso. Ahora, y justo, digamos, tomando un poco eso, el hecho que tú eres producto de esos 80s peruanos, hay algo que a mí me parece notable en tu trayectoria y es la importancia que le das al tema de equidad de género y a las minorías sexuales. ¿Ah? ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene ese interés? Sobre todo en una industria que yo me imagino que típicamente es conservadora, como la banca. Y de hecho quería preguntarte si, digamos, tomar en serio esas causas en algún momento te ha generado problemas en una industria tan conservadora. Pero ¿de dónde viene ese tomar partido por esas causas y si te ha generado problemas en algún momento? Seguro. Empiezo por lo segundo, problemas ninguno. Ha sido un viaje fantástico, impulsar la causa de inclusión. Te diría que si bien era algo que parte de lo que conversábamos, de hecho, dentro de la familia mucho, pero sí encontré en tanto en Intercorp y un poco más en Scotia, una cultura de apertura más global, de mucha, digamos, avanzada por el lado de Toronto y retroceso, y unos espacios unos años más atrás, digamos, en Perú, y nos provocó impulsar la causa porque por la simple, digamos, uno porque está bien, ¿ok? Uno porque te nace, digamos, hacer las cosas que están bien. La inspiración regresa otra vez a haber tenido como ejemplo no solamente mis hermanas, mi madre, mi abuela. Yo cuento siempre que mi abuela de 102 años fue a votar en las elecciones anteriores simplemente para darnos una muestra más, ¿no es cierto?, de civismo, y fue mi abuela, ¿no? Y con todos estos ejemplos de mujeres, y tengo muchos más. De hecho, la primera de la clase de mi promoción de administración fue Leila, fue una mujer, y la primera, Leila Ackerman, y la primera de contabilidad fue María Esther Caballero, y fue otra mujer. Entonces, cuando llegué a ser gerente general y logré, digamos, poder tener algún impacto sobre esto, vi que teníamos unos gaps enormes, ¿no? Entre gaps salariales, gaps de posiciones, gaps de oportunidades, y coincidió con la motivación máxima, ¿no? Lo que gatilla, digamos, ya pues, realmente impulsar, que es mi hija entrando a la universidad, ¿no es cierto?, hace unos años, saliendo del colegio en realidad, ¿no? Y viendo cómo, no tanto en el mundo universitario, pero sí 5 años después iba a entrar al mundo de los negocios donde las diferencias son enormes. Y entonces un poco el reto es, oye, ¿de qué manera puedo hacer algo o podemos hacer algo para que dentro de 5 años, ¿no es cierto?, cuando se gradúe, mi hija encuentre la cancha mejor nivelada? Por ahí han estado las motivaciones, Estefan, y no han sido en ningún caso un problema. Han sido un viaje fantástico ver que la inclusión pues nos hace más fuertes. De hecho, es una frase que usamos: la inclusión nos hace más fuertes. Lo demuestran los estudios que encuentres por todos lados, ¿no es cierto?, de McKinsey, pero sí se requiere el compromiso. Y le voy a agregar un ingrediente táctico: se requiere pensar en el cómo, ¿no? No se requieren hacerlo de un día para otro, no es subir, digamos, los sueldos de las mujeres para que estén igual que los hombres, no es eso, ¿no? Es asegurar que con tiempo, con disciplina, con foco, con metodología, con asesoría, con consultoría, o sea, digamos, con resiliencia, ¿no es cierto?, ir incorporando. Inclusive, en un momento, una de nuestras campañas, para bajarle un poquito el frente, sobre todo el LGTB, que siempre es el frente más sensible, pues hicimos una campaña muy linda que se llamó Bienvenidos Todos, ¿no? Y entonces, en el Bienvenidos Todos estaban, por supuesto, las mujeres, pero metimos, ¿no es cierto?, personas con discapacidad,
una inmigrante venezolana, una persona con discapacidad visual. Entonces, bien, digamos, una forma mucho más amplia, abierta y con menos resistencia. Entonces, también hay que ponerle un poquito de ganas y esfuerzo para que al final no hemos querido nunca ser el banco más inclusivo. Lo que queremos es tener un impacto en que haya una sociedad y ojalá, ¿no? más bancos y más empresas. Uno de los momentos más lindos también que he tenido es cuando he visto que los 3 edificios, porque hay un ángulo aquí en la calle, desde donde se puede tomar, si uno digamos, República de Panamá con Corpac y ve los 3 edificios, uno puede ver el BBV, Interbank y el nuestro, y haber visto los 3 bancos, digamos, con las luces de colores, sin duda ha sido un momento, digamos, donde tiene sentido el esfuerzo, ¿no? Donde dices, oye, esto es más grande que solamente ser el gerente inclusivo o el banco inclusivo. Eso no tiene ningún sentido ni ninguna importancia, ¿no? La importancia es cuando esto se vuelve una causa mayor. En fin, tocaste un tema cercano y entrañable, Estefan. Mira, y te cuento que están llegando varias preguntas y varios mensajes de felicitación. Me están poniendo acá por el chat, pero también quiero traer un par de preguntas del público. Y María Sierra pregunta, ¿qué es lo que más te llama la atención en un currículum? Cuando tú recibes un currículum, ¿qué es lo que más te llama la atención? Buen punto. La universidad donde he estudiado, y hay un sesgo que hay que combatir un poquito, porque pues hay personas fantásticas, ejecutivos fantásticos de todas las universidades. Tengo un sesgo con el que tengo que combatir, ¿ok? Pero eso, ¿no es cierto? Alguna posición académica, si estamos hablando de chicos. Y luego, si ha avanzado un poco más, las prácticas, ¿no? Que hayan tenido... me llama la atención cuando ha practicado mucho desde joven, por ejemplo, siempre he tenido, y esto es, ojo, esto es otro sesgo que tengo, yo le doy un peso a las personas que, en fin, que trabajan más horas. Ha sido un tema recurrente desde que hemos empezado y quizá no soy el adecuado para balance de vida, no es ese, y tengo un amor por mi familia enorme y busco el balance, pero me jala siempre, y soy consciente, pues, las personas que han trabajado más, que han practicado más, que han inclusive trabajado y estudiado a la vez, ¿no? Hasta ahí, y luego, pues, si se han dedicado a otros estudios, si tienen, ¿no? MBA, ya evidentemente, mientras más grande vamos en la edad, pues quienes se han, digamos, dedicado más a seguir aprendiendo. Y en las entrevistas, para complementar tu pregunta un poco, pues busco quién tiene esa pasión, ¿no es cierto? Esa pasión por trabajar y quién tiene capacidad de aprender. Hoy, la capacidad de aprender es probablemente la habilidad que más busco en las entrevistas. Carla Hurtado nos pregunta, ¿cómo afectó la pandemia al banco? ¿Cómo ha sido este 2020 para el banco? Llegó marzo del año pasado. Carla, gracias por la pregunta y voy a tratar de resumirla, ¿ya? Todas las empresas, sobre todo los bancos, todas las empresas grandes, tienen lo que se llama un plan de continuidad de negocio. Es, digamos, mundialmente famoso el plan de continuidad de negocio. Los bancos en particular tenemos un plan que nos dice en cuántas horas tenemos que recuperar el sistema, el siguiente proceso, y tenemos que tener unos estándares. Hacemos simulaciones ante terremotos, incendios. ¿Qué pasa si se cae este edificio? Nosotros tenemos un plan diseñado para ver qué pasa si este edificio se cae. Es más, tenemos otro plan que pasa si se caen todos los edificios. El sistema financiero opera con planes de continuidad de negocio. Cuando se cayeron las torres, la torre que se cayó encima choca con la parte de abajo del edificio, pero arriba del edificio teníamos unos servidores y esos servidores se perdieron. Y teníamos un plan de continuidad de negocio, como les digo, en New Jersey a 45 minutos. Nadie tenía un plan que incluyera una cuarentena absoluta, que nadie pudiera salir de su casa. No existía. ¿Cómo te manejas? ¿No es cierto? Si no puedes salir de tu casa. Para una operación, ojo, que funciona 24/7. Los bancos funcionamos 24/7. Tú haces una transacción a la 1 de la mañana y eso requiere siempre un supervisor. No teníamos. Hoy día, un año ha pasado y hoy día como que no podías trabajar de tu casa. Es facilísimo. Bueno,
No cuando tiene que trabajar en su casa, el call center, ¿no es cierto?, al que tú llamas y le dices, oye, se me ha perdido mi tarjeta de crédito. ¿Cómo esa señora, desde el call center, que se mete a Zoom, ¿no? Puede hablar con la señora y le dice, señora, digamos, ¿cómo la ayudo? Le puedes dar un consejo, pero no tiene cómo acceder a la plataforma. ¿Cómo hace una transferencia a alguien que no puede salir? ¿Cómo la hace? ¿Cómo la ejecuta si no hay agencias bancarias? Entonces, fue brutal el comienzo, fue brutal el diseño. Y ahí, para no entrar en el detalle, pero sí para entrar en qué nos hizo pasar este momento bien, definimos prioridades. Yo transmití en ese momento en el equipo que había pasado por la crisis de varias, algunas que le hemos comentado, como la del 11 de septiembre, también la crisis cuando colapsó todo el .com en el 2000, todas las empresas tecnológicas las valuaciones se fueron al suelo. En el 2008 hubo una crisis financiera que parecía que los bancos todos se hundían, en fin. Y de todas las crisis se salen. Y entonces lo importante es definir, porque hay mucha confusión y mucho miedo. Y entonces definimos las prioridades. Y las prioridades fueron clarísimas. Prioridad número 1, nuestro equipo. Lo que haya que hacer. Alcohol, gel. En ese momento no estaba tan claro los protocolos. Alcohol, gel, protocolo. Pusimos protocolos mucho más altos que los que ponía el gobierno. Nos tenía casi, yo les diría, sin cuidado. Y no teníamos cuando uno es una empresa regulada, el problema es que va al ritmo de la regulación, ¿no es cierto? Y esa dinámica hace que el regulador diga, oye, si yo no regulo, esta empresa no me... Entonces, bueno, para un momento así, digamos, dijimos, los protocolos son... Y evitamos, felizmente, un montón de contagios. En fin, ni el banco en Canadá, ni el gobierno tenía el protocolo de que si alguien venía, por ejemplo, de Colombia o Brasil, pues tenía que hacer cuarentena y nosotros lo exigimos. En fin, no importa. La cosa es que pusimos a nuestro equipo primero, ¿sí? A nuestros clientes segundo, ¿ok? Por todo lo que había que hacer, reprogramaciones, ayudas, y al país tercero. Y todo lo que hicimos, todas las iniciativas, todas las decisiones de inversión, las asignaciones de presupuesto, fueron primero el equipo, segundo los clientes y tercero el país. Y tuvimos, en fin, una cantidad de cosas que hemos podido a lo largo de la pandemia comunicar, parquear en estos tres frentes, que todo el mundo tenga claro, ¿no? Tenía claro hacia dónde vamos, qué hacíamos, por qué hacíamos lo que hacíamos, y muchísima comunicación. En fin, puedo hablar, hay todo un caso, la verdad que en algún momento habría que reflexionar, porque fue brutal, yo creo, para todas las empresas, para la banca en particular, durísimo. Así es. Oye, mira, yo realmente estoy conmovido con la cantidad de mensajes que nos llegan, y hay una pregunta que te quiero hacer, que viene del público, y de ahí hay una pregunta más con la que me gustaría cerrar esta maravillosa conversación. Esta pregunta viene de Sara Arce, y pregunta algo que me parece muy bacán. Si pudieras retroceder 25 años, ¿qué cambios harías en tu vida, Sumo? Mira, esta respuesta, este año cumplo 25 años de casado, Carla. Cuidado. Entonces, lo que te puedo decir es que no cambiaría nunca, ¿no es cierto?, las decisiones que he tomado, incluyen, por supuesto, el maravilloso matrimonio y mis 3 hijos, coincide simplemente, pero no cambiaría estas decisiones. Algunas decisiones han sido medio salto al vacío. Yo antes contesté de una manera distinta cuando Estefan me dijo cómo fue ese primer día en el banco. Fue de vértigo, fue de vértigo, porque venía 10 años de una zona de confort y conocía a casi nadie aquí en el banco. Entonces, primer día de vértigo, se me ocurrió ese día, lo único que se me ocurrió hacer fue pasear por el edificio saludando a todo el mundo, que es un pequeño gesto del que me han recordado muchísimo hoy, ¿no es cierto? O estos días que he anunciado que me iba increíble, pero no cambiaría nada. Le dedicaría esa cantidad de tiempo al trabajo, sin duda. Le dedicaría la pasión, las ganas de hacer las cosas bien, sin duda. Y creo que haría lo mismo que he hecho, Estefan. Ahora quiero invitarte a irnos al mundo de la ficción, porque tú me has contado que estás tomando un taller de literatura. Y quería preguntarte, ¿qué has aprendido acerca de ti a través de la literatura? Pregunta profunda. Yo tengo como
unas digamos, etapas distintas de lectura. Entré realmente a leer literatura latinoamericana, digamos, fuerte, cuando hice mi MBA hace un montón de años, por ahí en 98, 2000, y nada, fue los típicos García Márquez, Vargas Llosa, Cortázar, y Borges, ¿ya? Casi que me leí todo eso, por supuesto, acompañado de un amigo mucho más conocedor que yo, y luego he tenido toda una etapa de leer en realidad libros de negocio, que me hubiera encantado compartir algunos de los más importantes en esta charla, porque me han ayudado mucho estos libros de negocio. Y he leído más eso. Pero en esta última etapa, sabiendo que llegaba un fin de ciclo, me animé a participar del taller del que habla Estefan, de nuevamente literatura de sentido, pero digamos literatura digamos, de libros de ficción que tienen peso, que tienen mensaje, ¿no es cierto? Y eso incluye a los autores que acabo de decir y por supuesto algunos otros, en fin, Carpentier, Hemingway, algunos otros que nos ayuda. Y es digamos, es una introspección. Cuando uno lee pues, un libro de ficción que tiene sentido, toca fibras de uno mismo, ¿no? Y a través del personaje principal, y muchas veces a través de los secundarios, uno conecta con temas muy personales, muy profundos, reflexiones sobre la vida que te permiten crecer de una manera que no creces de otra manera más que a través de la ficción y a través de la literatura, ¿no? Entonces, uno cuando lee, pues está coescribiendo. Fíjense esta reflexión, miren lo lindo. Uno cuando lee, esto me lo estoy robando, por supuesto, de Jeremías Gamboa, que es el crack acá, pero uno cuando lee un libro de ficción, está coescribiendo, porque lo que tú te estás imaginando, cuando Estefan y yo leemos al mismo tiempo, como Pez el agua, La ciudad de los perros, estamos imaginándonos un colegio militar distinto, ¿no? Un personaje distinto, estamos acompañando por el pasillo para robarse el examen, y claramente son dos experiencias distintas. Eso en cuanto a lo descriptivo, ya ni les digo, en cuanto a lo emocional, lo interno, eso te lleva a unas reflexiones profundas. Paras en un momento a leer y dices, wow, ¿no es cierto? ¿Cuánto de esto me está ayudando para entenderme, para entender a muchas de las personas con las que interactuamos? Eso es otro. Van a interactuar en su vida con un montón de gente obligado, ¿no es cierto? El famoso trabajo de equipo, pues, y la literatura, la cantidad de personajes y situaciones te permite entender muchas veces de dónde vienen y hacerte por lo menos las preguntas correctas en las situaciones más particulares. No sé si contesté, Estefan, en realidad tu pregunta. Sí, totalmente. Y acá hay una repregunta. Si pudieras tomarte un café o una cervecita con alguno de estos autores que has leído, ¿con quién sería y por qué? Mario Vargas Llosa, 17 cafés y 17 chelas, por su lucha constante por la democracia, por supuesto a través de su ficción, ¿no es cierto? Él comunica infinidad de cosas. ¿Y quién soy yo? Me estás poniendo ahí como crítico literario, Estefan, no es justo, pero no importa. Su lucha, digamos, por los valores, por la libertad, suena acá muy, estoy sonando como demagogo, pero esta lucha por la libertad. Yo, la primera marcha, miren lo curioso y la ironía de mi vida. Yo no soy una persona de muchas marchas, a diferencia de mis hermanas, que arrancan y salen a marchar en cuanto se puede, ¿no? Mi vida ha sido un poco distinta y soy menos de marchas y de protestar distinto. Pero fíjense que les puedo confesar que fui a una marcha. ¿Saben cuál fue mi primera marcha? Fue la que organizó Vargas Llosa en contra de la estatización de la banca. A ver si no cierra completo el círculo de mi vida. Era 87 años, yo ni soñaba trabajar en banca todavía. Pero creo que esa lucha desde ese momento hasta hoy. Y hay un libro en particular que quizá es uno poco conocido, que se llama La llamada de la tribu, que es fantástico. Inclusive se lo he regalado a algunos amigos míos que están o han pasado por política, que es el que en donde él comparte de dónde estaba él cuando empezaba, digamos, los 20s, ¿no? Sus años 20, ¿no? Un poco más del lado de la izquierda, del socialismo, celebrando un poquito la Revolución Cubana, y cómo estos 7 autores, que son fantásticos, unos filósofos, lo llevaron a lo que cree y por lo que ha vivido hoy día, ¿no? Entonces, eso daría para varios cafés y varias chelas, y hay un montón de otras razones y un montón de otros libros, pero quizá ese ángulo sea hoy, por la coyuntura, además, el más interesante.
Ya has hablado de cerrar círculos y bueno, ya tenemos que ir cerrando esta conversa, pero dado que esto es auspiciado por Liderup, que es el centro de liderazgo de la Universidad Pacífico, quiero preguntarte, a partir de todos estos años y todas estas múltiples experiencias que has tenido, personales, laborales, en el Perú, en otros países, echa las sumas y las restas, ¿qué es el liderazgo para ti? El liderazgo, me voy a agarrar, voy a parafrasear una definición de Frances Frey, que es uno de los libros que más una de las profesoras de Harvard me ha, digamos, influenciado. Es hacer que las personas sean mejores solo por el resultado de tu presencia y que eso continúe en tu ausencia. Estoy parafraseando, pero es muy, muy parecido a lo que acabo de decir. Para uno llegar, ¿no es cierto?, y tener un impacto que haga que ese equipo sea mejor, ¿no? Esa organización, esa sociedad, ese impacto, cuando uno solamente, te imaginas todo lo que tienes que haber, ¿no es cierto?, un poquito chambeado, es muy aspiracional. Pero creo que llevar a los equipos, a los stakeholders, digamos, al siguiente nivel, a su máximo, ¿no?, a su máximo potencial, como resultado de las cosas que uno cree, que uno valora y que uno es. Y que eso quede una vez que te vas. Miguel, de verdad que muchísimas gracias. Ha sido un gran gusto conversar contigo. Ha sido un gran gusto transportarnos a distintos países, a distintas épocas del Perú, de tu vida. Incluso saltar a la literatura, creo que es maravilloso esa conexión de la banca con la literatura. Y realmente ha sido un gran placer conversar contigo. Así que, nada, te mando un gran abrazo y ojalá que podamos conversar en otro momento. ¿Ah? Muchísimas gracias a ti por la conversación y nada, el último mensaje, digamos, para los chicos, sigan leyendo, busquen, ¿no es cierto?, busquen cosas importantes que leer en los campos que les interesen. Ficción es del que hemos hablado, pero hay, digamos, sí, háganle caso a sus profesores. Hoy día la distracción que tenemos alrededor nuestro, con este tip los dejo, solamente calculen, miren en su teléfono las horas que le han dedicado hoy, ¿no es cierto?, a Instagram, a TikTok, ahí está, clarísimo la cantidad de horas, calcúlenlos a la semana y vean si algunas de esas horas la pueden haber dedicado a un buen libro. Con eso cierro, Estefan, muchísimas gracias. Gracias. Y gracias a todos. Un gran abrazo. Chao, chao. Chao, chao. Déjame que te cuente, limeño,